Vamos a ir directo a la palabra de Dios, pero vamos a hacer nuestra declaración que no puede faltar. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en nuestros corazones y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi salud, mis finanzas, mi familia y mi iglesia y toda mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos, nunca, nunca, nunca. Amén. Jamás seremos los mismos porque la transformación viene de lo alto, viene de la palabra del Señor y la palabra del Señor es Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar, porque tú ya te estás moviendo poderosamente, tocando nuestros corazones, llenándonos, saturándonos de tu presencia. Tú eres el principal invitado de honor, amado Jesús, Espíritu Santo de Dios y Padre Celestial, que son uno mismo. Les damos muchas gracias por estar con nosotros y fortalecernos y esa bendita gracia que has derramado sobre tu iglesia, sobre el hombre. Gracias porque sabemos que cada día podemos confiar en ti, vivir fortalecidos en tu amor y en tu misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno. El tema de hoy se llama, amada iglesia, se llama la gracia o gracia y obediencia. Yo le pregunté a Dios qué les compartiría hoy y solo en mi mente se vino gracia y obediencia. Y vamos a ir directamente a la palabra con Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos haciendo este día virtualmente en la iglesia. Estamos acercándonos pues confiadamente al Señor, al trono de su gracia. Qué importante es que nos acerquemos al Señor, al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y buscando la gracia en el diccionario, dice que la gracia tiene varios significados secularmente. Dice, número 1, cualidades que hacen agradable a una persona o cosa. Nosotros, iglesia, somos agradables ante la presencia de nuestro Señor. Cuando tú vas y doblas tus rodillas, Él se alegra. Es agradable delante del Señor tu presencia conectada con la de Él. Número 2, dice que es don o favor gratuito. La gracia es un favor gratuito de parte de Dios. Número 3, perdón o indulto. Nos perdona. Esa gracia nos perdona día a día, no importa las circunstancias o lo que le hayas fallado al Señor, existe la gracia del perdón para tu vida. A ti te hablo, mujer, a ti te hablo, hombre, que escuchas virtualmente. La gracia de Dios
trae ese perdón a tu vida. No importa las circunstancias o lo terrible que le hayas fallado al Señor, su gracia trae perdón para tu vida. Número 4, habilidad para hacer algo con soltura y desenvoltura. La gracia te hace hacer las cosas con habilidad. Dicen, qué bien nace ese hombre, esa mujer. No sé a qué te dediques, pero si te dedicas aún a hacerle el aseo a alguien en su casa, estoy seguro que si conoces del Señor lo haces con excelencia. Lo haces con esa soltura, ¿sí? Te desenvuelves con excelencia. No importa si tu jefe no lo valora, esa es la gracia que tienes del Señor. De la misma manera, si tienes y Dios te ha bendecido con una carrera o con un oficio, todas esas habilidades que Dios te ha dado vienen de parte de Dios, así es su gracia. Amén. Número 5, capacidad de hacer reír. Amén. Y la verdad, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenemos esa capacidad porque no estamos amargados. Tenemos la presencia de Dios para la gloria del Señor. Santo es Él. Hecho o dicho que divierte. Amén. Esa es la gracia. Número 7, acción digna de admiración. No sabes por qué, pero te admiran. La gente que no conoce al Señor te admiran por la gracia que tienes del Señor. Número 8, don de Dios para alcanzar salvación. Esa es la gracia que nos da el Señor. El que tengamos vida eterna y no nos pierdamos. Amén. Ahora te hablaré de la gracia, de lo que dice la Biblia. En la Biblia la gracia es el don de Dios que permite a las personas cumplir los mandamientos. Podrás decir, o en alguna ocasión dijiste, qué difícil es caminar con el Señor. Ahora te digo que la gracia es la que te ayuda a que sea fácil. Amén. Los mandamientos para salvarse y ser santos. En alguna ocasión les compartí que la santidad es vivir apartado para el Señor. Dice que es un don que se recibe a través de la fe en Jesucristo. La gracia es un llamado a la justicia. Porque no somos justos por nosotros, sino porque Jesús ya pagó la justicia por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. La gracia es de lo más maravilloso y hermoso que podemos tener un ser humano. Es un regalo divino de parte de Dios. Amén. Nos ayuda en las debilidades que nos encontramos, dándonos fuerzas para continuar. Tú, mi amada iglesia, y un don a través de la fe. Algo que me llama la atención, para disfrutar de la gracia tenemos que tener fe. Y la fe viene solo por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más le metas palabra de Dios, estás metiendo gracia del Señor en tu interior. Dios nos escucha. Dios no escucha otras palabras contrarias a la palabra de Dios. No quiero malinterpretar con esto. Dios escucha tu fe. Amén. Escucha, no escucha las quejabanzas,
sino escucha las alabanzas que le damos al Señor. Y alabar al Señor es agradecer, es declarar la palabra del Señor. Por eso es importante que tú te conectes, que te conectes con el Señor escuchando la palabra del Señor virtualmente, si no tienes la oportunidad de venir a este lugar. Pero que los que podemos físicamente nos conectemos congregándonos. Cada vez que tengamos oportunidad, no perder la oportunidad de la gracia del Señor. La fe en Jesucristo, esa es la verdadera gracia en nuestras vidas. Vamos a Romanos 3, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados gratuitamente, gratis, por su gracia. Eso me da tanta alegría y tanto gozo, iglesia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. 3:28, por favor. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea, eres justificado o somos justificados por la fe, por la gracia, no por las obras de la ley. No tiene ningún valor las obras de la ley, sino que las cosas que hagamos, las hagamos por esa gracia divina, porque amamos al Señor, porque queremos seguir caminando en su gracia. Amén. Otra de las cosas que me llamó la atención, la gracia es un llamado a la justicia. Justicia de Dios, y eso no nos da licencia para pecar o vivir apartados de Dios. Ser solo hijo de Dios cuando me conviene, eso realmente a quien le afecta verdaderamente es a la persona. Sí, que decir, nada más tomo la gracia cuando me conviene. Dios quiere que tomes la gracia siempre, porque el principal o la principal beneficiada serás tú. La gracia es para que la vivamos día a día. Amén. Y la disfrutemos a través de su palabra y la vivamos constantemente. No nada más ahorita, sino constantemente estemos viviendo la gracia. Eso no quiere decir que no vendrán pruebas. Eso no quiere decir que no tendrás problemas. Eso no quiere decir que habrá temporadas de desierto. Pero la gracia de Dios es la que nos sostendrá. Por eso es importante que acudamos a la gracia del Señor, a la palabra. La Biblia dice que la gracia es un don gratuito de Dios que se recibe por amor y por misericordia, sin que se merezca. No lo merecíamos, pero nuestro amado Jesús, nuestro amado Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que viviéramos esa gracia divina que viene de Él. Es un regalo que no depende de méritos de las personas, sino que es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9, por favor. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Santo eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia que nos salvó, Señor, por medio de la fe que tenemos en ti.
Eso es maravilloso, iglesia. Características de la gracia bíblicamente. Número 1, es un don inmerecido. No lo merecíamos, pero tuvimos ese amor y esa misericordia de parte de Él. Efesios 2, 8, 9 y 10, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí me impacta, imagínate cuando Dios te estaba formando, tú eres hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que vayamos y hagamos buenas obras, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, amén. Número 2, es un favor inmerecido. Esa es otra de las características. Número 3, es un regalo generoso y voluntario. La gracia es un regalo no de poquito, es generoso y voluntario que Él nos da. Número 4, es un regalo que pertenece a los destinatarios una vez que se entregan. O sea, que esa gracia le pertenece a los que nos entregamos al Señor Jesús. No tardes en entregar tu vida al Señor, tú que aún no le conoces y que nos estás viendo virtualmente. Te animo a que entregues tu vida al Señor para que tú recibas ese regalo de la gracia del Señor. ¿Tú qué escuchas? No es una casualidad que en este día estés viendo este tema, la gracia y la obediencia. Te animo. Yo sé que Dios está tocando tu corazón y lo está haciendo sensible. Y Dios quiere darte esa gracia. Entrega tu vida al Señor ahora que puedes hacerlo. Mañana no sabemos. Sé valiente. Dios te conoce. Número 5. Es un regalo que no se detiene una vez que somos salvos. Número 6. Es lo que nos salva y nos da victoria sobre el pecado. Amén. Sin la gracia no se puede vencer el pecado. Solamente se vence con la gracia y nos da victoria. Y vamos a Tito 2, 11 y 12, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. La gracia de Dios se ha manifestado para que seamos salvos, para que estemos con el Señor. Y el Señor viene pronto, amada iglesia. Viene pronto, mujer, hombre, que tú escuchas. La gracia de Dios ya se ha manifestado para que tengamos salvación y vida eterna. Amén. Es fundamental el número 7 para entender el mensaje del Evangelio. La gracia es la que nos ayuda. Es una de las características que tiene la gracia, poder entender el mensaje del Evangelio. A causa de la gracia de Dios, dice en Proverbios 3, 4, 6, 7 y 8. Por favor, Proverbios 3. Y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
La gracia es la que te da buena opinión delante de los hombres y delante de Dios. Amén. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es hermoso. Si reconocemos la presencia de Dios y nos basamos en la gracia del Señor a través de su palabra, a través de la fe, ¿sí? Y lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él nos dará la victoria. Número 7, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. A veces pensamos que nuestra opinión es la mejor, pero vayamos a la gracia del Señor, vayamos a la palabra de Dios y digámosle: Señor, no quiero que sea en mi propia opinión, sino quiero que sea en tu gracia y en tu palabra, que seas tú el que traigas esa directriz a mi vida, que seas tú el timón de mi vida, que seas tú guiándome cada momento a través de tu gracia. La gracia se expresa con la palabra hebrea en o esed. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la expresión quetzapeyún. Media rara palabra, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y qué significa? Llena de gracia. Tu iglesia estás llena de la gracia del Señor. Amén. Llena de la gracia. Estás equipado para toda buena obra. La gracia es similar a otras cualidades de Dios como el amor, el perdón, la benevolencia y la misericordia. Amén. La gracia es el poder de Dios que obra en ti, que te da una vida transformada. La gracia, esa bendita gracia, es la que transforma nuestras vidas. Y de eso estoy completamente segura. Que ya no soy la misma mujer que el Señor tocó hace muchos años. Y que he vivido muchas luchas y he sido desobediente al Señor. Pero su gracia me ha transformado, su bendita palabra, su amor. Y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Porque ante los ojos del Señor, su gracia te ha visto, su gracia te ha tocado y su gracia te transformará. Amén. Y experimentamos 3 tipos de gracia en nuestra vida con Dios. La número 1, la gracia preventiva. Te previene de cosas futuras o circunstancias que vas a vivir. Dios te previene, te prepara. Te dice: no, por acá no, porque te estoy previniendo. Número 2, la gracia justificadora. Y vamos a Romanos 3, 23 y 24. Esa gracia que nos justifica. Por favor, Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente a través de la justificación de su gracia, ¿sí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Gracias al Señor Jesucristo fuimos justificados. Yo me alegro porque si estamos de pie es gracias a su gracia. Amén. La gracia santificadora, primera de Pedro 5:10, por favor. En el 23, como vimos, que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí nos está diciendo que no será fácil, ¿sí? Vamos a padecer un poco de tiempo, pero la obra que comenzó el Señor en nosotros cada día la irá perfeccionando y nos irá afirmando, fortaleciendo y estableciendo en Él. Amén. Juan 1:16, primera de Juan 1:16. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya nos fue dada esa gracia. Tú ya tienes la gracia del Señor, amada iglesia. La gracia nos ayuda a permanecer en su amor. Amén. Primera de Juan 1:16, 18 y 19. Uno 16, por favor. Es primera de Juan 16. A ver, Juan 1:16. Sin primera. Amén, esa es. Disculpe. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. 18, por favor. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? A ver, el 20, por favor. Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo de gracia. Amén. Por la gracia de nuestro Señor Jesús somos salvos. Efesios 2, 4 y 5, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es glorioso, amada iglesia. Estábamos muertos, ¿sí? Pero aunque estábamos muertos en ese pecado, su gracia nos alcanzó, ¿sí? Y nos dio vida juntamente por gracias,
por gracia somos salvos. Amén. Dios tiene compasión de su iglesia. Amén. Salmos 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 y 15, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amada iglesia, ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Amén. 15, por favor. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no lo haremos por alevosía. Ay, es que estoy bajo la gracia, Dios me perdona. Sí, sí te perdona. Sí te perdona, pero eso no nos da la libertad de que pequemos con alevosía. Eso no quiere decir que no vas a pecar. Sí, en algún momento, pero no lo vas a hacer queriendo pecar, porque eso no nos da mérito a que sí pequemos, sino que digamos: Señor, la palabra de Dios dice, amada iglesia, resistir al diablo y él huirá. Amén. Cuando te encuentres en esa situación, acude a los brazos de papá, acude a la palabra del Señor, acude a orar al Señor, acude a esa gracia divina que ya ha sido derramada en ti, amada iglesia. Es importante seguir esperando en nuestro Señor Jesucristo, sumergidos bajo la gracia de Dios. Isaías 30:18, por favor. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesús es con todos. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El poder de Dios permanece en ti gracias a su gracia. Todo lo que abarca la gracia del Señor, y uno de ellos es que tenemos poder gracias a su gracia. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bastémonos de la gracia del Señor para que cada día el poder de Cristo, ¿sí?, sea manifestado a los demás. Amén. Claro, lo digo con humildad, para que conozcan del Señor esa gracia poderosa, para que en medio de las debilidades Dios nos fortalezca. Dios siempre estará con nosotros, así que su gracia está con nosotros, su compasión y misericordia. Segunda de Crónicas 30:9. Porque si os volveréis a Jehová vuestros hermanos, y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Amada iglesia, la gracia de Dios está, pero a veces volteamos
volteamos a esa gracia, nos volteamos. Pero Dios dice, si nos volvemos a Él, Él será misericordioso y clemente. Él no te juzga, solamente quiere que cada día vivamos en su gracia. Amén. Dios siempre estará con nosotros. Así es, su gracia, compasivo y misericordioso. Es importante actuar con inteligencia y tener dominio propio y estar completamente vestidos de la gracia de Dios. Primera de Pedro 1, 13 y 16, por favor. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Es importante que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios constantemente, leyendo y escudriñando la palabra de Dios, orando, congregándonos, sirviendo a nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice que crezcamos. Todos los días tenemos que crecer, iglesia, en el conocimiento de su palabra. Amén. Total, dijera el apóstol Pablo, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, ya es ganancia. Amén. Romanos 14:7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En otra versión así lo dice, si vivimos, vivimos para el Señor Jesús, y si morimos ya es ganancia. Amén. Ánimo, levántate, que escuchas la palabra de Dios virtualmente y te congregas o te congregaste. No importa si en algún momento pecaste, levántate, la gracia de Dios está contigo. La sangre carmesí de nuestro Señor Jesús te liberó de la muerte, porque justificados somos por mi Señor Jesucristo, amada iglesia. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Romanos 5:1 y 12. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A ver el 13, por favor. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces ahora tenemos gracia, no ley. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos con la obediencia.
Dice que la obediencia es acción de obedecer, es una actitud responsable de colaboración y participación. Cada vez que obedecemos somos productivos y esa es una verdad. Eres productivo aun cuando vas a trabajar y le obedeces a tu jefe. Eres productivo cuando llegas temprano. Eres productivo cuando obedeces a Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra obediencia según la Biblia? Significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga para obedecer. Debemos saberlo, que le agrada al Señor, lo cual requiere que leamos y nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la verdadera obediencia? El término obediencia viene del latín, que es obedientia. Indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Es una acción sin demora y sin discusión. Amén. A Dios le agrada. Nuestro mejor ejemplo fue el Señor Jesús, ¿sí? Él no le discutía a su Padre, al contrario, Él actuaba, no se demoraba, no discutía. Él es nuestro mejor ejemplo de obediencia, que aún siéndose hombre aquí en la tierra, vivió en obediencia a nuestro Padre Celestial. La obediencia que agrada a Dios es la que se basa en el amor y la confianza en su sabiduría. Esto implica hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que indica. Mateo, y venía a mi mente cuando estaba preparando el tema, venía a mi mente cuando un padre mandó a 2 de sus hijos, ¿sí? Y lo vamos a ver en Mateo 21, del 28 al 32, por favor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Quiero hacer una pausa ahí. El Señor Jesús nos está hablando en una parábola y le está diciendo a uno de sus hijos, eran 2 hijos, le dijo: ve y trabaja en mi viña. ¿Cuántas veces el Señor, amada iglesia, te ha dicho: ve y trabaja en mi viña? Ve y trabaja y predica mi palabra. Ve y háblales. Ve y diles que yo les amo. Ve y diles que en mí hay salvación. Ve y diles que pueden tener una oportunidad a través de mí, o 2 o 3. Dios ahí está usándolo en parábola, pero realmente nos está diciendo a la iglesia: vete a trabajar en mi viña, vete a hablar de mi palabra, ve a hablarles que yo sano, que yo restauro, que yo libero, que yo desato y que traigo libertad a un mundo que necesita de la palabra. Pero en muchas ocasiones no hemos sido sensibles para obedecer a Dios. No es una casualidad que se te atraviese alguien y quiera platicar tanto contigo. No es una casualidad que tengas un amigo de la infancia. No es una casualidad que en medio de la oración Dios te revele que tienes que orar por fulanito o por sutanito. Aquí decimos en México por una persona o por otra, que significa lo mismo. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús estaba hablando en parábola. Pero Él le decía: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos
Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El padre no le estaba diciendo que fuera mañana, le estaba diciendo: ve hoy. El que sigue, por favor. Respondió él y le dijo: no quiero. Hasta bien sincero el hijo, porque muchas veces así somos de sinceros y le decimos al Señor: es que no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Amén. Dios redarguyó su corazón, fue un hombre sensible, fue un hijo de este padre sensible a la voz de Dios y dijo: bueno, voy a ir, y fue, obedeció a Dios. El 30, por favor. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido con el Señor y le hemos dicho: sí, Señor, yo voy a ir a lo que tú me mandes, yo te voy a obedecer, y no lo hacemos? Levántate, iglesia, seamos obedientes a la palabra de Dios, y yo voy por delante. Él ya lo hizo todo en la cruz. Amén. El 31, por favor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hace unos días un conocido, porque pues no es ni mi amigo, y subió en sus estados cosas de que andaba en un carnaval. Y yo le dije: Jesús te ama, búscale a Dios ahorita que puede ser hallado. Acude a una iglesia, lee la Biblia, ora a Dios. Y me dijo: mira, a mí no me hables de eso. Yo le busco a Dios a mi manera. Y yo me quedé así. Porque allá en esas iglesias, tú no sabes qué tipo de persona es el que te va a hablar de Dios. Si fue una muy mala persona. Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y yo le contesté el mensaje y le dije: desafortunadamente y tristemente, el panteón está lleno de buenas personas. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Le digo: que en el cielo va a haber mentirosos que fueron redimidos por Dios. Va a haber personas que robaron, fornicarios, adúlteros. Y eso le contesté. Aquí lo dice, no lo digo yo. ¿Cuál va a ser la sorpresa? ¿Sí? Que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Porque Dios le dio la gracia y la obediencia. Ellos tomaron la obediencia para seguir caminando. Amén. Y la verdad a mí me impresionó. Yo se lo había dicho algunos días. Esta persona me dejó de hablar. Yo dije: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de ese que no te conoce. Dije: Señor, yo ya le hablé.
Pero yo sé que la semilla que plantemos en la iglesia, Señor, la iglesia, la semilla que plante en cada tierra, a su tiempo dará su fruto y no volverá vacía. Por eso es importante que vayamos a trabajar en la viña del Señor siendo obedientes al Señor. Amén. El 32, por favor. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Sabemos que Juan el Bautista vino a abrir el camino de justicia. Amén. Y muchos publicanos, muchas rameras creyeron y se arrepintieron. Dios está esperando un corazón humilde que reconozca la gracia y la obediencia hacia nuestro Señor Jesús, hacia su palabra. La palabra de Dios, uno de ellos es el perdonar y amar al que no me ama. Y les voy a decir algo, amada iglesia, no es nada fácil, pero no es imposible. Cuando sabes todo lo que has tenido de la gracia del Señor, dices, está bien, Señor, lo perdono, lo bendigo y lo amo. Porque, amada iglesia, nosotros estamos obligados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque nosotros conocemos el Dios de amor. Amén. El Dios que perdona. El Dios que tiene misericordia de nosotros. Y eso es obedecer, decir, aunque no siento perdonar, aunque no siento amar, Señor, los perdono, los bendigo y los amo. Porque tú me mandas a que ame a mi prójimo, no nada más al que me ama, sino en señal de obediencia, yo decido amarlos, Padre. Vamos a Mateo 22, 37, 38 y 39, por favor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso nos evita de amarguras, de tragedias en nuestra vida y te ayudará a que seas de bendición debido a la obediencia a Dios. Si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. Amén. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Lo que más le agrada a Dios es la obediencia. Amén. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: si complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a las grosuras de los carneros. Sabemos que antes, en el Antiguo Testamento, se ofrecía sacrificios de carneros. Pero decía el Señor, ¿para qué vienen y ofrecen sacrificios de corderitos, de carneros?
si no son obedientes? Dice Dios que es mejor la obediencia a su palabra. Amén. Si amamos al Señor, obedeceremos su palabra. El 23, Juan 14, 23, perdón. Juan, por favor, Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él, perdón. Eso es hermoso. Amén. Si guardamos su palabra, si obedecemos su palabra, nuestro Padre dice que estará con nosotros, y eso es hermoso. La obediencia es la llave maestra al reino de los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso le llamo que es la llave para entrar, ¿sí?, al reino de los cielos. Es la obediencia. Amén. Como sabemos, si conocemos a Dios, ¿cómo es que sabemos? Si obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan 2, 3 y 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice que permanece en él debe de andar como yo anduvo, como él anduvo, perdón. El que dice que permanece en Jesús, debe de andar como él anduvo, en obediencia. Amén. Si queremos permanecer siempre, hagamos la voluntad de Dios. Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si somos obedientes y cumplimos su pacto, seremos propiedad exclusiva de Dios. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seremos su especial tesoro si guardamos su pacto, si guardamos su palabra, si somos obedientes a su palabra. No solo ser oidor, sino hacedor de la palabra de Dios, sino obedeciéndola, sino poniéndola en práctica. Santiago 1:22. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Deuteronomio 11:1, por favor. Sí, está bien ahí. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Hay gran bendición a la obediencia y fidelidad con Dios. Deuteronomio 11, 13 y 15. Si obedeciréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Amén. El 15, por favor. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Amén. O sea, hay verdadera bendición cuando uno obedece al Señor. Deuteronomio 28, 2 y 6. Y me encantó, y es una verdad. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. A ver, el 3. Ahí sí nos vamos a ir el 3, el 4, el 5 y el 6, por favor. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Todas esas bendiciones tendremos o tendrás o tienes, amada iglesia, debido a la obediencia a Dios. Elegir de todo corazón obedecer a Dios desata bendiciones. Esas bendiciones alcanzan al mundo que nos rodea y las personas que amamos. La obediencia genuina a Dios es resultado en bendiciones, porque andar dentro de la voluntad de Dios es y siempre será tu mejor elección. Ese fue el tema, espero que haya sido de bendición, gracia y obediencia. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tema, por las ofrendas. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por este bendito tema. Gracias, hermoso Espíritu Santo de Dios, por hablar a nuestras vidas de esa inmensa gracia que ha sido derramada a las personas, a tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias porque sabemos que tú has hecho rema en nuestros corazones, siendo obedientes a la luz de tu palabra. Te pedimos que tú sigas sobrando en nuestros corazones y que en medio de las debilidades tú nos estés fortaleciendo a caminar en obediencia todos los días que nos permitas vivir. Te pedimos que tú bendigas las ofrendas porque con gozo y con alegría las damos. En el nombre de Jesús, amén. Quedas cordialmente invitado a los servicios el día domingo a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde. Eres bienvenido en cualquier ministerio que quieras servirle al Señor. Dios tiene preparado algo para ti. En ti está la decisión de la obediencia para servirle al Señor. Bueno, pues vamos a levantarnos, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno, ¿verdad? Y pues toda la gloria, principalmente dárselo fuerte a Él porque es para Él. Y vamos a alzar nuestras manos. Que la bendición de Dios y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
que a partir de ahora nos encuentre viviendo en su gracia y obediencia a su palabra todos los días de nuestra vida. Amén.